Cuando uno piensa en una prisión, la imagen mental automática casi siempre es súper clara, ¿no? Claro, barrotes de hierro, muros altísimos. Exacto. Guardias uniformados, concreto por todas partes. Es algo físico, innegable. Queda perfectamente claro dónde termina la libertad y, pues, dónde empieza el encierro. Sí, digamos que es una restricción binaria, o sea, ¿estás adentro o estás afuera? Es un límite tangible que cualquier persona puede señalar y decir, mira, ahí está la cárcel. Pero al meternos de lleno en el análisis de las dinámicas humanas, y muy especialmente en esta exploración profunda del capítulo 51 de Lejos de ti, nos damos cuenta de algo terrible. Queda en evidencia que las prisiones más efectivas, y honestamente, las más destructivas, casi nunca tienen candados visibles. Tal cual. A veces están construidas con favores pendientes o con secretos familiares. Sí, sí. Secretos celosamente guardados. O, en el caso más escalofriante de todos, están cimentadas bajo la palabra amor. Y ese es precisamente el núcleo conceptual que vamos a desempacar en esta sesión. Porque, a ver, tenemos frente a nosotros un material que trasciende por completo el drama televisivo. Totalmente. Se convierte en un verdadero estudio de caso. Es fascinante observar cómo la información se transforma en un arma letal, ¿no? Y cómo el control absoluto aprende a usar este disfraz de protección. Es que para quienes buscan entender el comportamiento humano en situaciones límite, este conjunto de eventos de hoy ofrece dos historias paralelas que chocan de una manera, brutal. Sí, temáticamente es un choque fuertísimo. La premisa es interesantísima. Por un lado, vemos a una mujer que camina hacia el altar, pero no por elección, sino obligada a intercambiar su vida para salvar a su hermano. Ajá, un sacrificio total. Y por el otro lado, vemos en desmoronamiento de un matrimonio en un tribunal, donde el concepto mismo de cuidado y afecto, pues, es retorcido por uno de los esposos hasta volverse irreconocible. Y me parece importante aclarar que la misión de este análisis no es simplemente repasar la trama. No, para nada. Los que siguen esta historia ya conocen los eventos. Exacto. El objetivo aquí es diseccionar los engranajes psicológicos. O sea, entender el porqué detrás de estos sacrificios y estas luchas de poder que son invisibles. Así que vamos a adentrarnos en la primera gran fractura de este ecosistema. Empecemos analizando esa llamada telefónica desde la cárcel. La llamada de Zayn Nare. Es un momento que redefine toda la estructura de poder de los personajes en cuestión de segundos. Es un evento catalizador brillante. O sea, Narici está en su habitación, en una de esas pausas rarísimas de tranquilidad que tiene, y de repente, ¡pum!, la pantalla de su teléfono muestra el nombre de Sahin. Y recordemos que él está en una prisión de alta seguridad. ¡Claro! El simple hecho de que él logre eludir las restricciones del sistema penitenciario para comunicarse ya te establece un nivel de urgencia asfixiante. Sí, no es una llamadita para saludar. No, no es buscando consuelo. Es una transferencia de peso casi insoportable. Le exige a Nare que impida la boda de su hermana Serin con Demir. O que al menos averigüe el motivo real detrás de ese matrimonio tan repentino, ¿no? Ajá. ¿Y qué te pareció esa dinámica? Pues lo que resulta súper digno de análisis psicológico aquí es la triangulación de la responsabilidad. O sea, Sahin no puede actuar. Porque está encerrado. Exacto. Así que deposita todo el destino de su hermana en las manos de Nare, aislándola moralmente. Básicamente le dice, tú eres la única que puede hacerlo. Es muchísima presión. Y cuando Nare finalmente rastrea a Serrin y se encuentran en esa plaza, ¡wow! La revelación es un golpe directo a cualquier idea romántica que pudiera quedar en esta historia. Destruye cualquier ilusión. Serrin confiesa la transacción literal. Le dice que Demir tiene las pruebas exactas para sacar a Zayn de la cárcel en la próxima audiencia. O sea, la boda es el precio a pagar. Tal cual, un intercambio comercial. Y aquí es donde la dinámica se vuelve súper trágica, porque es imposible no ver a Serrin en esta escena como una pieza en un tablero de ajedrez, ¿no? Un tablero donde, ella claramente no es la jugadora. Exacto, es como si fuera un peón. Y no cualquier peón. Es uno que, viendo que el rey de su lado del tablero, que en este caso sería su hermano Sahin, Ajá. viendo que está completamente acorralado y a un solo movimiento de recibir el jaque mate definitivo, pues decide moverse a la línea de fuego.
Se sacrifica a sí misma para mantener al rey en el juego. Es una analogía buenísima. Y el nivel de renuncia es incomprensible si consideramos el factor de Kaya. Serene misma se quiebra al admitir que Kaya luchó por ese amor en vano contra viento y marea. Sí, y ella ahora lo está desechando para comprar la libertad de su familia. Es fuertísimo. Y esa metáfora del ajedrez que usaste es muy precisa, porque en el ajedrez las piezas no tienen autonomía, digamos, son objetos de uso. Son sacrificables. Exactamente. Y eso nos lleva directamente a analizar la respuesta de Demir más adelante. Fíjate que hay una escena posterior que me parece fundamental para entender la psicopatía tan sutil de este personaje. Cuando Serene va a casa de Demir. Esa misma. Serene ignora por completo las advertencias del padre de Demir. El señor está genuinamente escandalizado y le recuerda a su hijo que Serene es la mujer de Kaya. O sea, le dice, no te metas ahí. Sí, pero Demir se mantiene impasible. En ese balcón, Serene suelta lo que ella considera pues su arma nuclear. Le confiesa a Demir que ya tuvo intimidad con Kaya. Y te digo algo, al ver eso, confieso que me quedé esperando la explosión. Pensé, bueno, aquí se acaba todo. Claro, es lo que uno asume. Sí, o sea, en un contexto tan tradicional, tan arraigado en el honor patriarcal y el machismo, uno da por hecho que el orgullo herido de Demir lo va a obligar a cancelar la boda. Lógico. Serene está apostando su propia dignidad, esperando que al declararse, entre comillas, impura para los estándares de él, Demir la rechace. Y esa es la expectativa lógica si analizamos la situación bajo la lente del conservadurismo cultural, ¿no? Pero la reacción de Demir rompe ese esquema por completo y revela su verdadera motivación. Sí, ¿qué hace frente a esa confesión? Absolutamente nada. Nada. Se queda en silencio un segundo, absorbe la información e inmediatamente después le exige a Serene que fije la fecha de la boda. Es que me cuesta un poco asimilar eso. O sea, ¿estamos diciendo que su deseo de casarse con ella es tan fuerte que anula todo su condicionamiento cultural sobre la pureza y el honor? Es una buena pregunta. Porque, ¿no es contradictorio que un hombre tan tradicional ignore algo así? Es que ahí radica el error de interpretación. O sea, si pensamos que Demir busca una esposa tradicional, su reacción no tiene ningún sentido. Claro. Pero si entendemos que para Demir esto no se trata de pureza, ni de amor, ni de formar una bonita familia, entonces la pieza encaja perfectamente. A ver, explícame eso. Reclamar a Serene sabiendo específicamente que ella estuvo con Kaya no es un acto de amor, es la humillación máxima hacia un rival. Para Demir, Serene es el trofeo definitivo de una victoria sobre Kaya. ¡Wow! O sea, es puro poder. Su machismo no se ve amenazado por la confesión de intimidad. Al contrario, su necesidad de dominación se alimenta de la idea de arrebatarle a Kaya lo que más ama. Serene deja de ser un sujeto con autonomía y se convierte en, pues, un territorio conquistado. Qué perspectiva tan desoladora, de verdad. Es una cosificación total de la persona. Absoluta. Él incluso le reitera que después de la boda entregará las pruebas para salvar a Zayn, haciendo que el chantaje sea, ridículamente explícito. No hay ni siquiera un intento de enmascarar la transacción. No, ya las cartas están sobre la mesa. Pero fíjate que esa necesidad de poseer, esa cosificación donde las personas son medios para un fin, no es exclusiva de las amenazas externas. Para nada. Si observamos lo que ocurre dentro de la propia casa de Naré, vemos que la misma sed de control infecta las dinámicas familiares internas. Es súper interesante esa transición. Sí, pasamos de un chantaje documentado con pruebas legales a un entorno donde la verdadera moneda de cambio es el espionaje doméstico. Es el paso de la coerción explícita a una coerción ambiental, digamos. El microcosmos de esa casa es fascinante. Totalmente. Es como si habitaran dentro de un panóptico perfecto. O sea, esa prisión teórica donde los reclusos nunca saben cuándo los están mirando. Ajá, y asumen que siempre están bajo vigilancia. Así viven. Las paredes de esa mansión tienen oídos y ojos en cada esquina. Fíjate que mientras Nare salía, motivada por la urgencia de ayudar a Sahin, su propio esposo la estaba observando en silencio. Oculto. Sí, y la reacción de él es lo que define la toxicidad del ambiente. O sea, no se acerca a preguntarle a su pareja si necesita ayuda o a dónde va. Toma el teléfono y llama a Sadakat para delatar los movimientos de su esposa. Funciona exactamente como una red de inteligencia estatal, pero aplicada al núcleo familiar, ¿no? Sí, es de terror.
Si la información en esa casa no es un recurso para construir intimidad o para resolver conflictos, es capital político. Se acumula, se oculta y se despliega estratégicamente para ganar una ventaja táctica. Ujú, totalmente. Y ojo, la cadena de espionaje no termina ahí. Sadakat, al recibir el soplo, llama inmediatamente al chofer de Nare para triangular su posición exacta. Es una operación de rastreo en toda regla. Y bueno, cuando Nare regresa a casa, está furiosa, obviamente. Se da cuenta de que le están asfixiando, de que no tiene margen de movimiento sin ser reportada. Lógico que explote. Y confronta a su madre, a Sadakat. Pero la respuesta de Sadakat es, mira, un estudio magistral en manipulación psicológica y desviación de culpa. Uf, es el clásico contraataque narcisista. Sadakat es atrapada infragantis espiando a su hija. O sea, debería de estar a la defensiva. Claro, pidiendo perdón. Exacto. Pero en lugar de justificar su invasión a la privacidad, cambia el eje de la conversación hacia la moralidad de Nare. Es increíble cómo le da la vuelta. Sí, le cuestiona duramente, preguntándole cómo no le da vergüenza seguir hablando con Zayn estando casada. Utiliza el juicio moral, el peso de las convenciones sociales, como una cortina de humo súper densa para ocultar su propia traición. Ajá, y al atacar el carácter de Nare, Sadakat retiene el poder en la conversación. Precisamente. Y justo en medio de este campo minado de lealtades rotas y de espionaje, pues la puerta se abre y entra Kaya. El peor momento posible. El peor. Él capta la atención en el aire inmediatamente. Mira a Nare y le lanza la pregunta directa sin rodeos. ¿Fuiste a ver a Zerrin? Y ahí se paraliza todo. Sí, y aquí es donde la narrativa nos pone frente a un dilema ético colosal, o sea, gigantesco. Nare tiene en su cabeza la confesión de Zerrin. Sabe que Sahin va a pudrirse en la cárcel si Demir no entrega esas pruebas. Y sabe lo mucho que Kaya ama a Zerrin. Exacto. Sabe que la ama con toda su alma. En una fracción de segundo, Nare toma una decisión. ¿Y miente? Le dice a Kaya que solo fue a darle unos consejitos a Zerrin porque la notó mal de salud. Es una mentira táctica, digamos, diseñada para contener la hemorragia y proteger el sacrificio de Zerrin. Sí, a ver, entiendo perfectamente la intención de Nare, de verdad que sí, pero me cuesta mucho dejarla libre de culpa en esta ecuación. ¿Tú crees? Es que, al mentirle a Kaya, su silencio, no la convierte en cómplice activa de la tragedia que está a punto de arrasar con la vida de él. Es un buen punto. Es como si Nare intentara sostener agua con las manos abiertas. O sea, por más fuerza que haga, por más que apriete los dedos tratando de controlar el daño y proteger la libertad de Sahin, la verdad es un fluido que se está filtrando por todas partes. ¡Qué buena imagen! Y esa verdad oculta, o sea, esa omisión, va a terminar destruyendo a Kaya de todos modos. Con el agravante terrible de que él ni siquiera sabe contra qué enemigo está peleando. Lo están dejando ciego en el campo de batalla. Esa es una lectura muy profunda del costo del silencio. Yo diría que la tragedia de Nare es la tragedia del silencio bien intencionado dentro de sistemas corruptos. Totalmente. Ella opera bajo la ilusión de que puede gestionar las variables, de que está conteniendo una explosión inminente. Pero en la práctica, pues, solo está alargando la mecha. Sí, solo retrasa lo inevitable. Y es que nadie en ese entorno confía en nadie porque la honestidad es penalizada sistemáticamente. Nare miente por lealtad hacia Zerrin y Sahin, pero el efecto colateral es que aísla a Kaya en su propia ignorancia. Es tristísimo. Y esto demuestra un principio sociológico muy duro. En los sistemas familiares altamente tóxicos y vigilados, la verdad es tan radiactiva que incluso los aliados más cercanos se ven obligados a mentirse entre sí simplemente para sobrevivir al día a día. Es un laberinto emocional. Y cada salida parece tener un costo humano inaceptable. Literal. Y fíjate que es fascinante cómo este laberinto de Nare y Zerrin, que está construido sobre chantajes legales e intenciones ocultas, pues contrasta brutalmente con otro tipo de prisión en esta historia. El de Alia. Exacto. Si Zerrin es prisionera de una extorsión externa y Nare de su propia brújula moral, Alia se encuentra atrapada en un cautiverio diseñado con precisión quirúrgica por su propio esposo, por Zihan. Sí, pasamos de la amenaza de la cárcel a la amenaza del chantaje emocional interno. Tal cual. Y el arco de Zihan y Alia es, sin lugar a dudas, uno de los retratos más precisos del control coercitivo que podemos analizar aquí.
Todo comienza a cristalizarse de una forma súper clara en esa tensa reunión con los abogados. Esa reunión es insoportable de observar por la cantidad de microagresiones que ocurran por minuto. Es una clase maestra de intimidación. Sí, desde el momento en que Zihan entra a la sala, la hostilidad no es abierta, es envolvente. No levanta la voz al principio, pero usa el sarcasmo como un bisturí. Ajá. Y esos pequeños gestos. Exacto. Le ofrece de beber a Arya con una falsa cortesía que, te juro, hiela la sangre. No es amabilidad. Es una forma de decirle, yo sigo siendo el anfitrión en tu vida. Yo controlo lo que consumes, yo marco el ritmo de esta interacción. Es una demarcación de territorio constante. Fíjate que cuando el abogado de Alia expone de manera formal, muy profesional, que el motivo irrefutable del divorcio es la relación extramarital de Zihan con Main, Ajá. la respuesta de Zihan desafía toda lógica legal. Él simplemente afirma que no piensa firmar el divorcio. Se niega rotundamente. Como si él fuera el único que le decide. Exacto. En su mente, la voluntad de Alia, sus deseos, su dolor por la infidelidad, o sea, todo eso es irrelevante frente a su propia decisión de retenerla. Y cuando la lleva aparte, lejos de los oídos de los abogados, pues ahí sí deja caer la máscara de la cortesía por completo. Se muestra tal cual es. Intenta intimidarla financieramente. Le dice en la cara que no va a dividir los bienes, que la va a dejar sin nada. Una amenaza directa. Sí, Zihan está tirando de todas las palancas de poder estructural que la sociedad le otorga a un hombre en su posición. Pero bueno, hay un factor ciego en la estrategia de Zihan y de su abogado, Errol. Ambos estaban excesivamente confiados. Demasiado seguros de sí mismos. Asumían que tenían la victoria asegurada porque jugaban con la decencia de Alia. Creían que ella, siendo una mujer súper empática y profesional, pues jamás cruzaría la línea de destruir la reputación y la carrera médica de Main exponiendo el romance públicamente. Y ahí es donde subestimaron por completo la dinámica de solidaridad y, bueno, de desesperación que puede surgir entre dos mujeres que están atrapadas en la órbita del mismo manipulador. Totalmente, porque Mind hace algo que rompe todos los esquemas del triángulo amoroso clásico. Mind busca a Alia a solas. Ya había hablado con el doctor Ugor, ¿no? Sí, y toma una decisión radical. Se sienta frente a la esposa de su amante y le da carta blanca para destruirla. Mind le dice a Alia que no le importa en absoluto que la sociedad la etiquete como la villana o como la mujer que rompió un hogar. Es una entrega total. Le da permiso para usar la infidelidad con todo su peso legal y público, siempre y cuando eso garantice que Zihan y Alia se divorcian. Si volvemos a las analogías, el rol que asume Mind aquí es extraordinario. Es como si decidiera pararse en medio de una tormenta eléctrica. Como si ella misma se convirtiera en un... ¿En un pararrayos? Exacto, un pararrayos emocional. Mind está dispuesta a absorber todo el impacto destructivo, o sea, toda la humillación pública, la condena social, el posible daño irreversible a su carrera. Todo lo asume ella. Con tal de que ese rayo de la ley logre finalmente romper las cadenas que unen a Zihan con Alia. Es un sacrificio nacido de un amor purísimo hacia Zihan, porque Mind es capaz de ver lo que él se niega a admitir. Que Zihan está sufriendo, ¿no? Sí, que se está deformando psicológicamente al aferrarse a un matrimonio muerto. Y lo que resulta vital aquí es contrastar las distintas tipologías del amor que operan en esta narrativa. El amor de Mind es de un autosacrificio absoluto. Renuncia a su reputación por el bienestar del otro. Es fuertísimo. Es muy paralelo, en su esencia estructural, al sacrificio que vimos hacer a Serrin por su hermano Sahin. Ambas inmolan su futuro por la persona que aman. Claro, son espejos. Pero si miramos a Sion, su actitud hacia Alia carece de cualquier elemento de renuncia. No hay sacrificio en Sion, no hay búsqueda del bienestar de su esposa. Solo existe una necesidad compulsiva, yo diría casi patológica, de retención egoísta. Sí, es posesión pura. Y Alia, que conoce los ritmos internos de su agresor, nota la ansiedad creciente en Sion. Esa agresividad en la reunión, esa negativa irracional de la que hablábamos, no es fuerza. No. Es el pánico absoluto de un hombre que se da cuenta de que las paredes de la jaula que él mismo construyó se están agrietando. ¡Wow! Y ese pánico es el preámbulo perfecto para el clímax de toda esta tensión. Todo el control microgestionado en las sombras, todos los chantajes privados, inevitablemente tenían que enfrentarse a la fría y objetiva luz pública. El tribunal.
Y ese campo de batalla es el tribunal. El ambiente en los momentos previos a salir hacia la corte es de una densidad de verdad insoportable. Se corta con un cuchillo. Paradójicamente, fíjate, en esa casa llena de espías, Sadakat es la única que muestra alegría. Porque le conviene. Claro, porque sus propios intereses egoístas se alinean con la esperanza de que Sihan vuelva divorciado. Por otro lado, Nare y Kaya intentan sostener anímicamente a Alia. Y a lo lejos está Mine. Sí, Mine observa la partida hacia el juzgado como un fantasma silencioso, sabiendo que su propio destino también se va a dictar tras esas puertas de madera. La llegada al tribunal es el punto de inflexión donde todas las estrategias preconcebidas colapsan. Y es aquí donde presenciamos un giro legal que honestamente merece ser estudiado por su brillantez psicológica. Es increíble lo que hacen. Errol, el abogado de Sheehan, le susurra a su cliente que estén tranquilos. Creen haber descubierto una debilidad. Sospechan que Alia, por nobleza, no incluyó la infidelidad de Mine en la demanda final. Estaban súper confiados. Sí, Sheehan y Errol se preparan para defenderse de acusaciones morales. Se levantan, rechazan todo, y Sheehan reitera con voz súper firme que su deseo es mantener el vínculo matrimonial. Están atrincherados, listos para repeler un ataque frontal sobre la fidelidad. Pero el abogado de Alia ejecuta un movimiento totalmente inesperado. O sea, no menciona a Mine, no ataca por la infidelidad, descarta por completo el arma que Mine le había entregado voluntariamente. ¿Y qué hace en su lugar? En lugar de chocar de frente contra la fuerza bruta de las negaciones de Sheehan, usan la propia inercia del agresor en su contra. Es como si aplicaran artes marciales dentro del estrado, como tratar de desestabilizar a alguien usando su propio peso. Una llave de judo emocional y legal. Exactamente, una llave de judo. En lugar de argumentar que si Jan es un mal esposo por tener un amante, llaman al estrado a un testigo que nadie esperaba. Al doctor Ugur, el cardiólogo del hospital. Uf, ese testimonio. Y el testimonio de Ugur es infinitamente más demoledor que cualquier prueba de infidelidad, ¿eh? Ugur no habla de sábanas revueltas ni de romances ocultos. Describe, con una frialdad clínica, la realidad diaria, metódica y asfixiante de la vida laboral de Alia. Es que Mugur testifica bajo juramento que Sheehan acude sistemáticamente al hospital no a visitar a su esposa, sino a presionarla. A hostigarla, literal. Relata cómo le grita, cómo la atosiga en los pasillos, utilizando su presencia física y su autoridad como un muro de contención, digamos, para impedirle ejercer su profesión y desarrollarse de manera autónoma. Es escalofriante. Y cuando Alia toma la palabra frente al juez, su honestidad desarma cualquier defensa. Ella no exagera. Aclara específicamente que no está denunciando violencia física extrema. Claro, hace esa distinción. Lo que está validando ante la ley es una presión psicológica constante, invisible a simple vista, sí, pero absolutamente insoportable para la mente humana. Y al cambiar el eje de la acusación, o sea, al desarmar la expectativa de Sheehan, que esperaba defenderse de ser un infiel, el abogado de Alia lo deja completamente expuesto. Desnudo frente al juez. No han puesto bajo el reflector judicial un error moral o un desliz pasional de Sheehan. Han iluminado su necesidad patológica de ejercer control. Han demostrado que el problema no es con quién duerme Sheehan, sino cómo Sheehan anula la existencia de Alia. Es una táctica maestra que lo deja sin su escudo de negación. Y lo que me dejó genuinamente sin aliento, y creo que es el punto culminante para cualquiera que intente comprender la psicología del abuso, es la defensa final que Sheehan articula frente al juez. Es difícil de escuchar. El magistrado le da la oportunidad de replicar, de explicarse. Y Sheehan, sorprendentemente, no niega los hechos. Admite que tal vez, y cito, se excedió en sus formas. Pero la justificación es lo peor. Sí, la manera en que enmarca sus acciones te deja frío. Le dice al juez que todo lo que hizo, los gritos, el acoso en el hospital, el sabotaje a su carrera, todo fue un intento de cuidarla. Es retorcido. Argumenta que sus actos de represión eran en realidad escudos para protegerla del estrés. Y el remate, o sea, la frase que congela la sala, es cuando afirma que la respeta profundamente y que le exige al tribunal no conceder el divorcio, porque la ama. Ese instante es la radiografía más perfecta y perturbadora del abuso psicológico que se puede encontrar. Totalmente de acuerdo. Cuando la palabra amor sale de la boca de Sheehan, vemos cómo Alia se queda físicamente muda.
el impacto le roba la capacidad de hablar. Es que te paraliza. Sí, porque los perpetradores de dinámicas de control coercitivo comparten una característica aterradora, y es que casi nunca se ven a sí mismos como villanos en su propia narrativa. Ellos son los héroes, ¿no? En su cabeza, sí. Constantemente reescriben su necesidad de dominio, su asfixia sobre la víctima, como actos de una devoción incomprendida. Wow. Sihan ha retorcido el lenguaje a tal grado, ha pervertido tanto el significado de las palabras, que llama amor a un esfuerzo sistemático y calculado por destruir la autonomía profesional, económica y personal de su esposa. Es durísimo escucharlo así de claro. En su estructura mental, proteger a Alia significa aislarla de cualquier estímulo o triunfo que no provenga de él. El cuidado se convierte en sinónimo de posesión absoluta. Y es doblemente devastador porque este tipo de abuso te roba no solo tu libertad, sino también tu vocabulario. O sea, cómo te defiendes, cómo explicas lo que te pasa, cuando tu opresor utiliza exactamente las mismas palabras de afecto y cuidado,